Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su espacio y su canal. Bueno, para hoy, ¿qué les traigo? Bueno, quiero que hablemos un poco, seguir como fortaleciendo lo que va a ser el gobierno de datos. Entonces quiero que hoy veamos tres grandes razones por las cuales tú en tu organización debieses hacer gobierno de datos. Así que cuando tú te sientas en cualquier organización, puedes encontrarte con el siguiente escenario. Son organizaciones en donde no hay gobierno de datos, la información fluye por doquier, las personas maltratan la información de muy usando, o perdón, aplicando muy malas prácticas, no conocen la información de su organización, incluso cuando esa información les da valor, les da dinero. Es increíble, pero las personas no saben eso. Entonces, ¿qué quiero? Quiero que aprendamos tres elementos por los cuales tú dices, mira, hay que implementar un gobierno de datos. El gobierno de datos va a ser una herramienta muy significativa dentro de la organización porque nos va a permitir mejorar nuestros procesos, nos va a permitir llevar esa organización hacia otro nivel, nos va a permitir tomar decisiones. Bien. Entonces, vamos a dar los tres aspectos por los cuales tú debieses hacer gobierno de datos. Obviamente, garantizando consistencia, calidad en la información, en los datos, integridad en los mismos. ¿Listo? Bueno, primer elemento, mejora la toma de decisiones. Cuando tú tienes gobierno de datos en una organización, las decisiones van a ser más informadas. Y esto mejora, digamos que esa toma hacia el nivel estratégico. Porque de verdad estás conociendo y estás viendo tu organización. ¿Qué tenemos actualmente? Pues actualmente los directivos, los CIO, los CEO, los directivos, el presidente, la junta, toma decisiones muchas veces sin tener muy clara la información de la organización, los datos. ¿Ven? Pero ¿por qué no la toman si es un ejercicio de su día a día? Precisamente de alguna forma están enterados de que la información no tiene el mejor tratamiento y en orden de eso pues no confían en la información. Hay muchas organizaciones que no confían en su información, de ahí a que tomen decisiones que no son asertivas, que no son acertadas, que no van en pro de la mejora de la organización. Claro, yo no confío en eso, ¿qué carajos voy a tomar una decisión así? ¿Cierto? Entonces el primer elemento es la mejora de la toma de decisiones. Puedes tener información a tiempo, información confiable, información íntegra y eso te permite tomar unas decisiones bien interesantes en términos del negocio, en términos de cómo cambia el entorno. Hay negocios que de un mes a otro se comportan distinto y hay organizaciones que se dan cuenta de eso 4 meses después, 6 meses después. Y lo peor es que hay organizaciones que aún no se han dado cuenta de eso, de que cambiamos. Entonces, eso nos pasa frecuentemente. Hay muchas organizaciones con las cuales uno puede tener en cuenta ese tipo de elementos. Entonces, para tenerlo en cuenta. Entonces, primer elemento, mejora la toma de decisiones para que tú tengas la intención de tener un gobierno de datos. Segundo elemento, aumenta la eficiencia y reduce los costos. Si uno, pero ¿cómo así? Si yo puedo llegar a utilizar más personas, si utilizo más recursos, voy a gastar más. Bien, entonces entendamos que el gobierno de datos es un tema de cultura organizacional. Por acá te lo voy a dejar arriba en un video para que lo mires. Y la idea es que nosotros entendamos que hay que generar toda una cultura alrededor de los datos para que la información que tengan las áreas de verdad, las áreas de la organización, pues de verdad sea una información valiosa, sea una información confiable, sea una información oportuna, que yo acceda a ella y la pueda usar. Hay organizaciones donde tú vas y entonces, no, este CD es de sistemas o este CD es de la parte financiera. Usted no lo puede tocar. ¿Por qué? Si yo puedo hacer reuso de los datos. Todo esto me lo va a dar el gobierno. Entonces el gobierno me va a permitir tener unas mejores prácticas y eso va a hacer que yo, uno, fluya más eficiente y dos, pueda reducir costos. ¿Costos como de qué? Por ejemplo, de hosting, de almacenamiento. Muchas veces guardamos archivos y guardamos información que no sirve, no tiene integridad, no tiene calidad. ¿Tú para qué guardas lo que no te sirve? Eso es como si tú en la organización tuvieras un ático. Muchas veces las casas antes tenían un ático que era como una parte superior donde tú podías guardar cosas.
Y entonces el ático, algunas personas hacían un cuarto ahí perfectamente y podía vivir una persona. Pero otras tantas lo que hacían era mandar los chécheres ahí. Las cosas viejas de los abuelitos, las cosas que no se iban a perder. Entonces tú ibas y buscabas allá. O a veces era un basement, como una especie de sótano, pero lo usaban para eso, para guardar las cosas que no usabas. Pero a la final nunca las terminaba usando. Entonces uno se preguntaba, ¿para qué eso? Entonces se llena de puras cositas y que no sirven para nada. Entonces, acá nos va a pasar algo igual. Podemos estarle pagando a un tercero para que nos custodie la información, pero puede que esta información no tenga valor. Conozco organizaciones que me hablan de que tienen 5, 10 teras de información que valen mucho cuando vas a custodiarlas, por ejemplo, en nube, en cloud, pero que tú vas a ver y la información es pobre, es redundante, lo que han hecho es multiplicarla en relación al tiempo, pero sin ningún sentido, pues lo que está haciendo esa organización es perdiendo dinero con el almacenamiento de esos datos, por ejemplo. Entonces, esa reducción de costos se nos puede dar si nosotros entendemos que un ejercicio de gobierno de datos puede ser muy valioso. Entonces, primero, vuelvo y te la recuerdo, mejora la toma de decisiones. Y segundo, aumentar la eficiencia y reducir los costos, que es la que se produce cuando vamos a implementar gobierno de datos. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos para la tercera. Toda la tercera razón por la cual tú debieses pensar seriamente en un gobierno de datos. La tercera va a ser no menos valiosa que las anteriores y es el cumplimiento normativo y legal. Muchas organizaciones están normadas y reguladas. Resulta que no puedes tomar datos de las personas porque sí, aquí específicamente para el país de Colombia, nosotros tenemos la ley de protección de datos personales, la ley 1581. Pues resulta que muchas de las organizaciones que manejan la información no tienen un buen uso de esa información. Por consiguiente, ¿qué está pasando? Pues que hay un incumplimiento de la normatividad. Ah, pero es que yo soy muy grande y eso no se dan cuenta. Bueno, puede pasar. De hecho, está pasando. O sea, tenemos mala información, pero nadie se ha percatado de los errores que se están generando porque no hay gobierno de datos. Entonces, el problema va a ser, pues, cuando nos estemos dando cuenta o por los casos que se empiecen a presentar de camino. Entonces, digamos que ahí va a haber un ejercicio bien interesante que habrá que tenerle en cuenta. Entonces, el cumplimiento normativo y legal va a ser muy interesante si entendemos que hay que hacer gobierno de datos y ese gobierno de datos me va a permitir pensar en un ejercicio que de verdad me lleve y me genere valor sobre la toma de decisiones y sobre lo que estoy haciendo. Entonces, bien, ese tercero va a ser muy importante. Entonces, cumplir las normas y las leyes y las regulaciones que van a haber en cada uno de los países, proteger la información de las personas. Hay datos sensibles como poblaciones vulnerables, como los de los niños, como los de personas que pueden ser vulneradas y ese tipo de información pues tiene aún mayor relevancia. Entonces vamos a ser muy conscientes en que hay que hacer gobierno de datos. Esto era lo que les traía para hoy. Espero que ya sepas los 3 elementos con los cuales puedes decir que tienes unas ventajas si haces gobierno de datos en tu organización. Nos vemos en otra próxima.